equivoca en darnos su palabra para que abramos nuestro corazón y poder ser perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 3, verso 16. Creo que se lo saben de memoria, ya se lo saben desde 3 meses de nacido, ¿verdad? Pero esta serie que tiene por tema Cuidando el corazón. Y el tema hoy que vamos a ver es nuestro tema número 9, que tiene como título El corazón de Dios. Y bueno, hermano, exponer Juan 3:16 no lo voy a hacer como si fuera un gran teólogo de ninguna manera, sino de una manera muy humilde. Trataré de compartir algunos principios que Dios sigue tratando en mi corazón como pastor, de manera que estaremos extrayendo algunos principios y verdades para nuestra vida personal. Si en lo poco, hermano, comprendemos la gran magnitud de este texto, en lo mucho el Señor puede afirmar nuestras vidas para terminar bien la carrera. Así es que, pues, cada creyente tiene un desafío, hermano. Así es que solo a través de su palabra podremos terminar la vida cristiana. Amén. Es decir, cumplirla, obedecer. Juan 3:16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, diga conmigo, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha dicho, mis hermanos, a través de esta serie, que el corazón no se refiere a la parte carnal de la persona, el corazón de carne que tenemos, sino al ser interior de cada uno de nosotros. Se refiere al alma. Se ha estado diciendo que el corazón, bueno, tiene una naturaleza caída, pero también tiene una naturaleza renovada, una naturaleza nueva que es en Cristo. Pero cuando hablamos del corazón, se ha enseñado que el corazón, hermano, es la naturaleza de una persona. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos, hermano, es lo que va a dar a conocer quién es aquella persona, quién soy yo. Conocer el corazón de alguien, mis hermanos, es conocer su carácter. Cada quien, cada uno de nosotros, estamos siendo delante de Dios y delante de nuestros hermanos corazones que expresan su carácter. Quién es él, quién es ella, etcétera, etcétera. Así es que cuando alguien habla, hermano, cuando alguien tiene acciones, se puede conocer sus sentimientos o sus inclinaciones íntimas de esa persona. Por eso es que Proverbios 4:23 tiene una profundidad con Juan 3:16, porque Salomón dice, inspirado por Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy nuestro tema, mi hermano, no está enfocado en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. El jueves pasado decía, bueno, a lo mejor muchos se han de preguntar, puro corazón duro, corazón orgulloso, corazón sentido, ¿verdad? Y como que nada más hablamos de las cosas malas del corazón. Bueno, pues es que este corazón es malo. Qué importante es entender que debemos cuidar nuestro corazón, porque él puede afectar nuestra vida o puede bendecir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí estamos para ser bendecidos por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos aquí para ser perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos aquí para que nuestro corazón conozca y siga conociendo el corazón de Dios. Perdón. El corazón de Dios. Fíjese, mi hermano, que cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando de conocer la esencia de quién es Él.
lo que desea, su voluntad y sus propósitos. Vuelvo a repetirlo, hermano. Cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando de la esencia de quién es Él. Tú y yo necesitamos conocer la esencia de quién es Él, y para eso está su palabra. Pero también lo que Él desea. Dios tiene propósitos para ti. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí anda un budista ya de hace varios años, hermano, que está, pues tienen un poquito todo lo que es el Corán, es musulmán, pero como son de esos supuestamente sabios que se apoyan en su propia sabiduría, y este hombre entraba en contradicción con alguien que le preguntaba: ¿y qué hay con los propósitos de Dios? Y él se burlaba y decía: hey, deja a un lado los propósitos de Dios, porque eso te llevará a ser religioso. Mejor concéntrate en tus propósitos. Entonces, hermanos, Dios tiene claros propósitos para sus hijos. Por eso la humanidad vive en una decadencia, porque ignora los propósitos de Dios. Así es que Dios desea que no solo conozcamos sus propósitos, sino su voluntad en esos propósitos. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de Dios. Ahora diga conmigo: ¿Dios tiene corazón? ¿Podemos conocer el corazón de Dios? Claro que sí, mis hermanos. Mira, teológicamente, hermano, existe una palabra conocida como antropomorfismos. Es una figura literal mediante la cual a Dios se le atribuyen características y acciones humanas para que nosotros, los seres humanos, podamos conocer y entender mejor su naturaleza, su obra. También dijimos conocer su voluntad y sus propósitos. Así es que esta palabra, mis hermanos, antropomorfismo, pues es una figura, te repito, para poder entender y conocer la naturaleza de Dios. Todos sabemos que Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Juan 4, 23 y 24. Quiere decir que Dios no tiene un cuerpo físicamente. Dios es espíritu. Pero el punto central, mis hermanos, es que Dios, siendo infinito y espiritual, pues se revela a seres finitos y limitados para que podamos conocerle, y no solo conocerle, sino relacionarnos con Él. Los místicos, estos hombres a los cuales dicen en su filosofía que es imposible conocer a Dios. Bueno, lo dicen porque no lo conocen. Pero ¿cuántos de aquí conocen a Dios? ¿O cuántos estamos conociendo a Dios? Bueno, pues en este principio, mis hermanos, es donde Dios tiene un punto central, que revelarse a cada uno de nosotros, revelarse a nuestro corazón. ¿Para qué? Para conocerlo y relacionarnos con Él. No estamos aquí solamente para escuchar. Hermano, no venga solo para escuchar. Mira, si alguien viene solo para escuchar, puede hacer que el corazón, ¿qué crees?, se sienta ofendido. Pero si vienes, ¿para qué? Para relacionarte con Él, tendrás un corazón dócil. Pregunto, ¿cuántos vienen con un corazón dócil? Ahora, este antropomorfismo en Juan 3:16, hermano, contiene el mensaje central de toda la Biblia. ¿Cuál? El corazón de Dios. Además, mis hermanos, de que está revelado el corazón de Dios, hay un pasaje que nos recuerda, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 22, lo que Dios espera de nosotros. Ahí en Hechos 13, 22, Dios espera algo del hombre. ¿Qué? Pues el entender, fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pues sea un varón, una varona, conforme a su corazón. De hecho, ahí en Hechos 13:22 dice: quien hará todo lo que quiero. En otras palabras, mis hermanos, Juan 3:16 nos habla de todo lo que Dios espera de sus hijos. Todo lo que vamos a hacer por medio de Cristo, con un corazón, mire, limpio,
un corazón humilde y un corazón sensible a su Espíritu Santo. Lo que Dios ama, mis hermanos, es que tú y yo podamos vivir en integridad, en rectitud, según los mandamientos divinos. Tal corazón, mis hermanos, no se basa en la apariencia externa, sino en la pureza interna. Este corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere tener un corazón conforme a Dios, pues entonces es un corazón no con apariencia externa, sino con una pureza interna y en la sinceridad de querer agradar a Dios en todas las áreas de tu vida. En todas, mis hermanos, las áreas de tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque Dios valora más un corazón contrito y arrepentido y abierto a su transformación que la simple obediencia externa y acciones aparentes, hermano. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Y para poder conocer nuestro corazón, pues necesitamos conocer más el corazón de Dios. En este verso sabemos, hermano, que se menciona a David, quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tuvo fallas, ¿cuántos de aquí tienen fallas hasta el día de hoy? Bien poquitos de este lado. ¿Acá? ¿No tiene fallas? Bueno, pregunto, ¿tenemos fallas? Bueno, y creo que constantemente. ¿David tuvo fallas? Constantemente. ¿Pero qué cree? Buscó arrepentirse. El asunto es de una persona que no se arrepiente y que sigue en su misma necedad, que sigue en su mismo orgullo. Ya hablamos del corazón orgulloso. Ya vimos de alguien, hermano, que anda repetidamente en acciones duras, incomprensibles, es decir, que Dios no va a avalar. Hoy nos encontramos, mis hermanos, en un mundo donde al hombre no le importa conocer a Dios, pero los que estamos aquí sí. Sin embargo, no estamos exentos a caer en una actitud tal. Ahora, Juan 3:16, mis hermanos, pues es un ejemplo, un reto, un desafío de amar a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Así es que como creyentes, pues debemos cultivar una relación íntima y sincera con Dios, un corazón dócil que permita que Dios moldee tu carácter. ¿Sabes para qué? Para honrarlo a Él. Así es que en esa actitud, hermano, entenderás que siempre el deseo de Dios al escuchar su voz en tu corazón es para que valores la salvación que nos ha dado. ¿Qué más? Pues siempre arrepentirnos, pedir perdón. ¿Para qué? Para renovar tus fuerzas, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos, hermano, esperando su venida. ¿Cuántos dicen amén? Y solo por su gracia, hermano, no en tus propias fuerzas, solo en su gracia terminaremos la carrera. Ahora, por eso es que entendemos que en este versículo que leímos, Juan 3:16, Dios nos revela su corazón, mis hermanos. En este versículo de Juan 3:16 nos está revelado, fíjese, la manera maravillosa, ¿sabe qué? El corazón de Dios. Un corazón noble, un corazón justo, un corazón misericordioso, un corazón tierno, compasivo, santo y eternamente perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué importante es que tú y yo, mis hermanos, a través de este verso podamos valorar lo que Dios espera de sus hijos. Dios espera que tú y yo tengamos un corazón noble, un corazón justo, un corazón misericordioso, un corazón tierno, compasivo, santo y eternamente perdonador, porque entiendes que Él te ha perdonado. Dios, mis hermanos, es un corazón tan noble, o tiene un corazón tan noble, que se tomó el tiempo para darnos una explicación detallada y extensa del por qué empieza este versículo. Mira lo que dice el verso. Regresemos a nuestro verso. Porque de tal manera. Muchos de los teólogos, mis hermanos, en nuestros días
señalan que este versículo, este verso es el corazón mismo del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que este texto, hermano, es la base de todas las escrituras. Se dice que este texto, hermano, es el más grande de todo el mundo. ¿Escuchó? Todo el mundo. Así es que si es el texto más grande de todo el mundo debe de oírlo. Y debe de oírlo, ¿sabes cómo? A través de ti, a través de tu voz, en donde trabajas, en donde vives. Debes de ser claramente esa luz. Tú no eres la luz, yo no soy la luz, sino somos los que anuncian esa gloriosa luz. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, nuestro Señor comienza con una exclamación. Recordemos el contexto. Jesús está hablando, ¿recuerdan con quién? Con Nicodemo, un hombre conocedor de las Escrituras, pero tenía un problema en su corazón. Tenía más tradiciones que revelación de la persona de Jesús. Y aquí hay un principio, hermano, que el reto de amar a Dios. Hermano, tú y yo debemos tener mucho cuidado de no amar más lo que hacemos, de no amar más lo que tenemos, hablando en la vida. Por ejemplo, recuerdo las enseñanzas que hemos recibido de Casa de Oración hablando del ministerio, y que uno de los problemas o peligros es amar más al ministerio o el ministerio que al Dios que nos ha dado ese ministerio. El peligro que tenía Nicodemo, mi hermano, ¿sabe cuál era? Que él amaba sus tradiciones y se sentía justo en lo que él hacía. Sin embargo, él tiene un encuentro personal con Jesús, y Dios mismo a través de Jesús lo reta ¿a qué? Al verdadero amor. Amar a Cristo, reconocer a Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, fíjese que Juan 3:16, en estas palabras, porque de tal manera. Fíjate, cuando tú y yo vamos a Génesis, ve rápidamente a Génesis, se lo saben de memoria, Génesis capítulo 6, ahí espera. Todos sabemos, hermano, que estas palabras porque abarcan desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestro amado Dios, mis hermanos, tan bondadoso, nos explica, antes de decirle: Nicodemo, envía a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No comenzó así. Le dijo: porque de tal manera. Ahora, ¿por qué estas palabras? El por qué. Bueno, porque Nicodemo sabía toda la explicación en su contexto de Juan capítulo 2, donde dice que había una gran multitud siguiendo a Jesús. Primero las bodas de Canaán, Jesús purifica el templo, Jesús conoce a todos los hombres, y aquí es donde se encuentra con Jesús y Nicodemo. De manera que el por qué, mis hermanos, nos tiene que llevar al principio de las cosas, del por qué Dios nos iba a enviar a su Hijo. Y todos conocemos en Génesis capítulo 6, donde Moisés describe, mis hermanos, en los primeros capítulos, que después de toda la obra de Dios, de toda su creación, donde incluso estamos el hombre, la mujer, dice que Dios descansó. Pero también hay unas palabras donde dicen: y Dios consideró que a todo que era bueno en gran manera. En otras palabras, Dios, mis hermanos, después de terminar la obra, su creación, animales, por especies, árboles que dieran sus frutos por especies, solo 2 especies, cuando hablamos de animales, pero sobre todo, hermano, nos lleva al momento del por qué Dios creó al hombre. No es con esta filosofía que dicen: no, Dios creó al hombre porque se sentía solo. No, hermano, esa es una terrible interpretación filosófica. No, Dios no se sentía solo. Alguien más dijo: Dios necesitaba de los hombres. De ninguna manera.
Dios no creó al hombre, mis hermanos, porque se sintiera solo. Tenía al Hijo, tenía su Espíritu Santo, hermano. Dios no necesita nada. ¿Sabe quién necesitamos de Dios? Nosotros. Así es que este primer principio del reto de amar a Dios es guardar nuestro corazón de creernos que le hacemos un favor a Dios al venir aquí, al de guardar sus mandamientos. De ninguna manera. Hermanos, aunque nosotros no abracemos una filosofía como esta de que Dios se siente solo, por eso me tuvo que crear, de ninguna manera. Cuando Dios termina todo, mis hermanos, y dijo: todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Así es que todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Todo lo que Dios permite, cosas buenas como malas, Dios es bueno en gran manera, porque aún dentro de las cosas malas que tiene este mundo, ¿qué crees? Dios las convierte en propósitos. ¿Cuál era lo bueno en gran manera? Que Dios tenía comunión con el hombre. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que cuando Dios se paseaba por el huerto antes del pecado, Adán y Eva hablaban con Dios? Pero ¿cómo era su vida? Bueno, la Biblia dice que ellos se paseaban por el desierto. ¿Cómo? Por el desierto. En el Edén, ¿cómo se paseaba Adán y Eva, hermano? Dice que desnudos, porque sus ojos estaban limpios. Había pureza, santidad. ¿Qué crees? Adán y Eva no tenían celos. ¿Qué más? Odios, rencores. ¿Qué más? Amargura. ¿Alguien más? Egoísmo. ¿Qué más? Mentira. Ni trabajaban, dice la hermana. No, claro que sí trabajaban. El que trabajaba ahí era Adán. Alguien dijo: no, por la culpa de Adán los hombres trabajamos. No, hermano, Dios le digo: ponte a ponerle nombres. Ya el hombre trabajaba. Vamos a corregir esa filosofía. Sí. Ahora bien, todo era bueno en gran manera, hermano. No había, ¿qué cree? Necesidad de ningún intercesor. No había de Eva, vamos a orar. Ellos hablaban con Dios. Eva, vamos a leer la Biblia. Hermano, no había necesidad de Biblia, pero sí hubo un mandamiento. Un mandamiento. ¿Sabe cuál era? Obediencia. Obediencia. Dentro de ese mandamiento de obediencia, ¿sabe qué había? Libre albedrío. Voluntad. Hermano, en Génesis 6:5, después de todo eso bueno que había, relación con Dios personal, íntima, la gloria de Dios, hermano, no creo que haya un teólogo que pueda describir cómo eran esos momentos antes de la caída. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí han tenido momentos celestiales con Dios, sublimes? ¿De verdad? ¿Has tenido a solas en tu cuarto? ¿Has tenido momentos donde has derramado tu corazón? Donde quitas toda careta, porque sabes que no le podemos poner ninguna cara a Dios. Él conoce todo. ¿Has tenido experiencias personales así? Donde derramas todo tu corazón. Yo pregunto, ¿y cómo te has sentido cuando te levantas después de que has orado? Ahora, si sentiste todo eso teniendo una naturaleza caída, ¿cuánto creen que era el sentir de Adán y Eva cuando no estaba el pecado? Algo sublime, inexplicable. Tristemente, mis hermanos, en Génesis 6:5 nos enseña el por qué Dios dijo y le dolió a Dios su corazón. Génesis 6:5, mira lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. En otras palabras, mis hermanos, después de esos momentos que eran buenos en gran manera,
Satanás, el tercer enemigo de los cristianos. ¿Cuántos saben cuál es el primer enemigo de los cristianos? ¿Quién, mis hermanos? Nosotros mismos. 1 Timoteo 4:16, cuídate de ti mismo. ¿Y qué dice Proverbios 4:23? Cuida tu corazón. ¿De qué? De ti mismo. De ti mismo. El segundo enemigo, el sistema de este mundo, hermano. Todo tipo de filosofías que descartan que lo que Dios hizo por nosotros. Porque a mí no me interesa, dice el mundo. Porque quiero vivir mi vida. Porque yo sé mis propósitos. Sin embargo, mis hermanos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero ¿qué más dice, hermano? Después, ¿qué dice el verso 6? Y le dolió, ¿qué dice, hermano? El corazón de Dios. ¿Cuántos saben que Dios ama? Pero también vemos una referencia, algo importante, que Dios se duele. ¿De qué? De la condición de este mundo. De la condición del corazón de muchos de nosotros, hermano, cuando nos endurecemos, cuando nos ofendemos o cuando pecamos deliberadamente, haciendo, escucha bien, no lo que otros hacen, sino lo que tú decides hacer para mal. Ahora bien, dice que Dios vio la gravedad de la corrupción moral de la humanidad en ese tiempo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, claro, fueron engañados. ¿Recuerdas a Jeremías lo que dijo? 17:9, el corazón del hombre que después de la caída es engañoso y perverso. Y Dios vio esa perversidad, esa corrupción moral de la humanidad, mostrando que no solamente sus acciones, no solo en sus acciones, sino también en sus pensamientos. Hermano, no es primero tus acciones y luego tus pensamientos. No es como alguien, como un ratero que dice ahorita en el momento, ay, siento robar. No, lo planea. Primero son los sentimientos, primero es lo que hay aquí, lo que uno planea para después llevarlo a cabo. Bueno, dice que en ese tiempo, hermano, la maldad de los hombres estaba creciendo. La maldad del corazón. Sin embargo, dice, o más bien dicho, dice, Dios miró que la humanidad había rechazado, ¿qué? A Dios. Y lo rechazó de una manera deliberada, hermano. Lo que llevó a este hombre y a esta mujer a un estado general de maldad que provocó su juicio. Génesis capítulo 6 vemos cómo el Señor mira el corazón de un hombre llamado, ¿recuerdas? Noé. Dice que halló Noé gracia delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Por la fe Noé creyó y recibió gracia. De manera, hermano, que el versículo refleja la depravación total del corazón humano y la necesidad urgente de redención, porque no solo Génesis capítulo del 1 al capítulo 6 nos enseña, hermano, la gravedad y la caída del hombre, sino que también, escuche bien, la urgencia de una redención. En Génesis capítulo 3, verso 15 nos dice cómo ya estaba en el plan de Dios el porqué de ese versículo que estamos leyendo en Juan 3:16. El pecado trajo mucha desgracia en gran manera. ¿Sabe qué trajo? Maldad, iniquidad, opresión, luchas, guerras, muerte, sufrimiento, celos, malicia, venganza, etcétera, etcétera. Hermano, todo eso, después de su obra de la creación, que Dios había considerado que era bueno en gran manera, después del pecado, hermano, el corazón del hombre se volvió en gran manera la realidad del pecado. ¿Y sabe qué trajo el pecado? Desobediencia. ¿Sabe qué significa? Literalmente oír
impropiamente. ¿Qué hizo Eva cuando escuchó a Satanás? Escuchó impropiamente. Dios le dijo, no coman. ¿Y qué hizo Eva? En primer lugar, escuchó la voz del enemigo. ¿Recuerdas a Dios diciéndole a Caín, Caín, pon atención, tu semblante está cambiando? Mira, pon atención y no escuches impropiamente, escucha mi voz. Dios le habló a Caín antes de que matara a su hermano, ¿sí o no? ¿Dios no le había hablado a Adán y Eva antes de su caída? Sí, les dio un mandamiento. Todo lo del árbol, todo lo de este lugar pueden comer, mas no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hebreos 2, mis hermanos, ahí es donde dice escuchar con falta de atención. ¿Qué más trajo? Transgresión. O literalmente, hermano, excederse, los límites. Eso es lo que trajo a nosotros los hombres. Desobediencia, número 2, transgresión, excederse los límites. Romanos 4:15, apúntalo. Y cuando hablamos de excederse los límites, estamos hablando de las verdades, de los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Qué más trajo esta caída? Bueno, pues nos trajo caída. Este pecado nos trajo caída o falta, hermano, o caer junto al camino, Efesios 1:7. De ahí la expresión común de caer en pecado. ¿Qué más trajo esta maldad? Pues pecado. Y pecado, mis hermanos, es caer de un nivel de conducta. ¿A qué? Derrota. Derrota. ¿Qué nos trajo el pecado? Derrota, muerte espiritual. En otras palabras, la palabra derrota literalmente significa, hermano, falta. Romanos 11:12. En otras palabras, es rechazar lo que Cristo ha nutrido, lo que Dios nos ha dado. Así es que la nación, pregunto, ¿solo una nación sufrió este pecado? ¿O todo el mundo? Todo el mundo. Romanos 5:12. Dice que por medio de un hombre entró el pecado, y ese pecado a toda la humanidad. Así es que hoy vemos un mundo, hermano, rechazando a Cristo. La nación judía, hermano, sufrió, fíjese, una derrota. ¿Por qué? Porque equivocó su lugar de adoración. Su lugar de adoración solamente era un lugar. Sin embargo, Dios había dado la promesa. ¿Recuerdan a Salomón? En Primera de Reyes, Dios le habla a Salomón porque Salomón iba a construir el templo, ¿recuerdas? Pero Dios le estaba dando solo sombra de lo que iba a venir, porque Dios le decía, ahora ya no voy a habitar en templos hechos por hombres, sino en el corazón de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Así es que este pecado, hermano, había hecho del hombre un hombre impío, es decir, aquel que presta poca atención o ninguna a Dios. Hermano, podemos ser cristianos sin el reto de amar a Dios, porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y sujetarnos a su voluntad, ¿sabe qué estamos haciendo? Parecemos cristianos impíos. ¿Qué significa? La palabra no es una ofensa. Significa aquel que presta poca atención o ninguna a Dios. Un impío sencillamente es alguien sin Cristo. Tú y yo debemos estar atentos a lo que Dios nos habla. Así es que el pecado, mis hermanos, perturbó esta relación santa, divina, justa, y le trajo un conflicto, muerte espiritual. En Gálatas 5:17, mis hermanos, Romanos 7:24, ahí encontramos el porqué de estas palabras del apóstol Pablo. Mira lo que dice Romanos 7:24, dice, miserable de mí. En otras palabras, no se estaba autodespreciando, hermano. Nadie me quiere, yo soy el feo. No, hermano. Lo que estaba diciendo Pablo es, reconozco que soy un pecador. Yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo en mis propias fuerzas. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Bueno, pues Pablo va a hablar del Dios de paz. El por qué Dios está pensando enviar a su Hijo. Y luego mira lo que dice el verso 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Así es que el resultado, mis hermanos, de entender del por qué tú y yo estamos aquí es el resultado de una bendición justa, piadosa, bondadosa. Regresemos a Juan 3:16, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que está haciendo Juan, hermano, el discípulo del amor, ¿recuerdas? Se le dice así a Juan, el discípulo del amor. Dice que Dios es el dador más grande. Yo pregunto, hermano, ¿tú conoces a un Dios con el amor más grande aparte de Dios? ¿Tú conoces a un padre que ame más a sus hijos que Dios? ¿Tú conoces a una madre que pueda amar más a sus hijos que a Dios? Tú puedes conocer, hermano, a un filósofo, a estos hombres que han ganado Nobeles, ¿verdad? O Nobel, donde se le quieren reconocer como hombres más grandes en el planeta. Pero ahí es donde nuestra atención debe de estar, en estas palabras: porque de tal manera Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí hay un punto importante, hermano. ¿Sabe qué Dios nos delegó a nosotros los pastores? Pastorear una iglesia. Pero ¿sabes qué le delegó Dios a una oveja? Dejarse pastorear. Pero ¿sabes qué Dios nos delegó a los dos? Apúntalo: pasión, entrega y humildad. Pasión, entrega y humildad. Hermano, no habrá y no hay Dios como el más grande dador que nuestro Dios de la gracia, de la misericordia y de la bondad y de la providencia divina. De tal manera amó Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 32. Juan 6, 32. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, os digo, no os dio Moisés el pan del desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. ¿Qué dice, hermanos? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué dice, hermano? Y da vida al mundo. Ahora mira lo que dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, el dador más grande, mis hermanos, es quien está describiendo, quien le dice a Juan, escribe: de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, no hay otro amor más grande que el de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ese amor debe de bastarte. El amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo el amor de Dios nos lleva a ser cristianos apasionados, entregados, con una vida de humildad. Ahora pregunto, hermano, ¿cuántos quieren aceptar este reto? ¿De qué? De amar a Dios con pasión, con entrega y humildad. Pero escúchalo bien. Lo tienes que hacer de una manera humilde, no una manera obligada. ¿Cuántos están aquí por obligación? ¿Qué te obligó a estar aquí? ¿Te obligaron tus necesidades? Hermano, ¿cuántos saben que una iglesia no es una iglesia? Bueno, no aquí. En Casa de Oración no somos una iglesia de pura gente justa, santa, no pecadora. ¿O si somos una iglesia santa, justa, no pecadora? No. ¿Sabía que esta iglesia es un hospital? Todas las iglesias son conocidas como hospitales. ¿Sabes por qué? Porque traen gente
enferma, con muchas necesidades. Así es que, hermano, aquí debe de haber una necesidad en tu corazón: pasión, entrega y humildad. ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pedro? Tenlo por seguro que estaba ahí Pedro, o que no, bueno, dice que estaban solo platicando Nicodemo, pero ¿tú crees que Pedro y cada uno de los discípulos no escuchaban estas palabras? No fue a Pedro al quien le dijo: Pedro, debes de entender lo que es pasión, entrega y humildad. Hermanos, pregunto, ¿qué motivo tienes para tomar este reto? Ser un cristiano apasionado, entregado y lleno de humildad. Te pregunto, hermano, ¿qué motivo tienes para tomar este reto? Tú debes de saber principalmente por qué lo haces. ¿Por qué aceptas el reto de amar a Dios? Porque Él te amó primero. Porque yo pude haber terminado ya: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para dar esos pasos, hermanos, debes de entender cuáles son tus motivaciones para querer amar a Dios, porque Él te amó primero. Eso era lo que Jesús hacía con sus discípulos, mis hermanos, al buscar sus motivaciones correctas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor más grande. Tú y yo debemos entender este amor más grande. Ese es el reto de amar a Dios. Porque si entendemos lo que es amar a Dios, evitarás fallarle a Dios voluntariamente. Evitarás odiar. Evitarás tener falta de perdón para no amargarte. Evitarás murmurar, evitarás quejarte de todo. Lo más grave es evitarás darle la espalda a Dios. Cuando Jesús estaba hablando acerca de que Él es el pan y que lo comiéramos, ¿recuerdas? Muchos se ofendieron porque no entendían el mensaje. Así es que si tú y yo entendemos el mensaje, hermano, así como Pedro y cada discípulo, ellos buscaron sus motivaciones correctas. ¿Para qué? Para servir a Dios. Qué importante es entender que el alcance más grande, se nos dice que Dios amó al mundo. ¿Sabe qué implica esto? Nadie está excluido. Dígale al que está a su lado: nadie está excluido. Así es que evita tú excluir a alguien al reino de los cielos. De hecho, hay muchas doctrinas, mis hermanos, que andan haciendo elitismo. Tú si eres salvo, tú no eres salvo. Hay palabras como debes aborrecer tu pecado. Hermano, creo yo que los 6 años que tenemos aquí en este lugar, jamás me he puesto a decir: hermano, aborrece a tu pecado. Hermano, ¿cuántos de aquí ya aborrecieron su pecado y ya no pecan más? Sabe, diría el pastor. Hermano, son las menos iglesias llenas, decía alguien, donde se predica el pecado. Porque normalmente muchas iglesias, mis hermanos, solo buscan agradar a los hombres. Pero qué importante es que entendamos el amor más grande. ¿Por qué? Porque eso te llevará a ser un cristiano apasionado, entregado, con humildad. Porque todo lo que haces lo vas a hacer para honrar a Dios. Cuidarás tu vida de qué miras, qué escuchas y qué hablas. Y con quién hablas, lo que escuchas y lo que miras. ¿Por qué? Porque has entendido el alcance del amor de Dios. No hay persona que esté fuera del alcance del amor de Dios. Escucha bien, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. Repito, no hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Y si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguir condenándote? ¿Quién eres tú para decir yo no puedo? Sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, viene el punto de que Él nos dio el regalo más grande. ¿Cuántos dicen amén?
El alcance más grande, mira lo que dice Isaías 45:22. Isaías 45:22, rápidamente. Dice lo siguiente, Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo, hermanos? Mirad a mí. ¿Quién es esta palabra? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien da una ofrenda de palmas por estas palabras de nuestro Dios para cada uno de nosotros? No hay nadie más. ¿Qué implica, hermano? Que nadie está excluido. No hay persona que esté fuera del alcance del amor de Dios. Escucha bien, por más bajo que tú hayas caído, y aguas cuando crees que estás firme y no puedes caer en el mismo pecado. A eso se refería el apóstol Pablo, diciendo: mira, tú mira. ¿Qué mira? Mírate a ti mismo. ¿Qué? Tu corazón. Pero mira de qué. Mira de qué. De no creer que no puedes tener la pasión y la entrega con humildad. ¿Por qué? Pues porque debes saber cuáles son tus motivaciones para abrazar estos retos. Jesús, mis hermanos, es la única fuente, el regalo más grande. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Dios nos dio todo. Diga conmigo: Dios nos dio todo. Hermano, ¿no es por eso que aceptamos este reto, este desafío? Pasión por Dios. ¿Qué más? ¿Cuál fue el número 2? Pasión, entrega y humildad. Ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el regalo más grande. Hermano, ¿qué regalo has recibido últimamente? Ahora, esa persona que te ha de haber dado un regalo, sea tu esposo, tu esposa o tus hijos, quién sabe quién cumplió años, pregunto, ¿ese regalo es todo lo que tú querías? Bueno, es más. Yo no sé a quién ha pasado que te regalan algo y te entristeces, dices: eso es lo que no quería. ¿Sabe por qué? Porque así es el corazón. Y la gente se da cuenta. ¿Sí lo sabías? Que el que da el regalo se queda y dice: uy. Bueno, pues Dios no, hermano. Dios no nos da los regalos que nosotros queremos. Él da lo que Él sabe que necesitamos. ¿Y sabe cuál es el regalo más grande? Que dice que ni siquiera nos escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:32. Y cuando hablamos del regalo, estamos hablando del charis, que Dios dio el charis al mundo. Cuando dice al mundo, mi hermano, ¿qué representa? A todos. Que Dios no hace acepción de personas. Que todo aquel, mi hermano, porque a eso vino Cristo. Mira lo que dice, regresa a Juan y mira lo que dice Juan capítulo 3:17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermano, mundo, ¿qué representa mundo? ¿Solo un pueblo? ¿Solo una nación? ¿Solo una denominación? No, hermano. Dios no creó las denominaciones. Dios creó solamente un pueblo. ¿Y sabe quién es el pueblo? Al que recibe este regalo más grande. Así es que, mis hermanos, Dios dice que hizo a su Hijo. ¿Sabe cómo lo hizo? Hombre. Filipenses, vaya conmigo rápidamente. Filipenses capítulo 4, por favor.
Filipenses 4, Colosenses, mis hermanos. Me equivoqué. Colosenses capítulo 2, a ver. No, perdón, mis hermanos, sí es Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre sin pecado, hermano, Jesús no perdió su divinidad. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que quiere decir que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, el charis, para todos, por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que entendamos, mis hermanos, que tú y yo tenemos una obra redentora. ¿Por qué nos envió a su Hijo unigénito, mis hermanos? Para redimirnos. ¿De qué? De nuestros pecados. Sí, y yo sé que lo sabemos, pero aquí viene otro principio, mis hermanos. ¿Cuál? ¿Conoces tu corazón? La motivación, escuche, da lugar a una intención. Apúntalo, hermano. Una motivación da lugar a una intención. La intención a un objetivo. El objetivo es servir a los demás. Yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación para estar aquí, para creer en Dios? Porque uno de los retos más grandes, hermanos, que tenemos al reconocer a su Hijo Jesús, ¿sabe cuál es? Es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y sabes cuál es el número 2? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso pregunto, una motivación da lugar a una intención. Hermano, ¿qué motivación tienes para que dé lugar a una intención? ¿Cuál es la intención que tú tienes? ¿Por qué? Porque tu intención te va a llevar a un objetivo. Hermano, Jesús lo es todo. ¿Por qué? Él es el personaje más grande que Dios envió a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo. Al único hombre, hermano, en toda la historia, al único personaje más grande de toda la historia. A tal grado, hermano, que Jesús ha dividido toda la historia. ¿Sabías que Jesús es causa de división en todas las religiones y en todas las relaciones? Suegras contra nueras, nueras contra suegras, hijos contra sus padres, padres contra hijos. Hermano, voltea con el que está a tu lado. Hermanos contra hermano. Ahora, ¿sabes? Aquí viene el segundo principio. ¿Cuál? El reto de amar la iglesia. ¿Sabes que Jesús amó la iglesia? Y esa fue la oferta más grande para que todo aquel que en Él cree, esa es la oferta. Para que todo aquel que en Él cree, otra vez, hermano, ninguno esté excluido. La oferta es para todos, es para ti. Este regalo es para ti, es para mí, pero no solo para nosotros, para todo aquel que en Él crea. He dicho, mis hermanos, que lo que lleva a una persona al infierno, ¿qué es? No es el pecado, pero no significa que sigamos en el pecado. Ya hablaremos de ello, no es mi tema. Para que todo aquel que en Él cree, es decir, para que todo aquel que se acerque a Jesús crea que le hay, entonces es perdonado, renovado, restaurado. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? No quiere corazones rebeldes. ¿Sabe que esa era la condición del hombre? Corazones rebeldes. Cuando tú y yo cerramos a la palabra, incluso cuando Dios tiene que disciplinarnos y cerramos nuestro corazón, hermano, te conviertes en un rebelde. Pero cuando aceptamos su palabra, ¿qué cree? Eres perdonado. Hermano,
Levante su mano. ¿Quién no ha sido rebelde en algún momento de su vida? ¿Quién no? Digo, para tocarte. Y ahora, levante su mano. No, no la levante. ¿Cuántos reconocen que alguna área en su vida ha sido desobediente, rebelde? Ahora, ¿por qué entendemos, hermano, las motivaciones de tu corazón? Porque ellos van a dar lugar a una intención. Dios, mis hermanos, tenía una motivación: darnos a su Hijo. ¿Cuál? La intención de salvarnos, la intención de salvarte, para que seas un cristiano apasionado. ¿Qué más? Entregado y humilde, apasionado por las almas. Tú debes de tener amor por las almas. No celos, no rencor, no odio. No hay algo como indiferencia por las almas. Pasión se necesita, hermano, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué se necesita? Bueno, diga conmigo: sencillez de corazón. ¿Sabe qué pide Dios de ti y de mí en estos tiempos? Sencillez de corazón. Sé sencillo. Yo me acuerdo aquel que decía: Dios, yo quiero demostrarte que te amo. Y el Señor le contestaba: dame tu corazón. No, mira, Señor, me voy a subir al edificio más grande para demostrarte que te amo. No. Bueno, y me voy a aventar de cabeza. No, dame tu corazón. Bueno, Señor, mira, me voy a poner en medio de la calle y te voy a demostrar que te amo. No, dame tu corazón. Tanto él quería hacer que dijo: bueno, si es tan sencillo amar a Dios, luego vengo. Hermano, la sencillez es lo que Dios quiere de nosotros. Que seas un cristiano sencillo. Eso es un cristiano humilde. Un cristiano, hermano, que entiendes que la única condición, escuche bien, para la salvación, que es creer. No, tengo que ir a la iglesia. No, tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, Dios no me bendice. Hermano, Nicodemo guardaba sus tradiciones. Tú y yo no podemos ser Nicodemos, guardando nuestras tradiciones para creernos más espirituales que otros o mejores que otros. ¿Quién no ha cometido ese error, hermano? Creo que todos. Sin embargo, ¿sabe qué nos dice el Señor? Quiero corazones sencillos. ¿Cuáles son esos corazones sencillos más grandes que Dios pide? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvas. En otras palabras, la salvación que Dios ofrece se recibe como un regalo, mis hermanos, no por lo que tú y yo hacemos. Lo que tú y yo hacemos, mira, venir a la congregación, orar, tener comunión, amar a los hermanos, ¿sabe qué es? Es una evidencia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe, que creer, sí se ve. Tu sencillez, tu humildad, tu prudencia, tu cordura, es una respuesta al corazón de Dios. ¿Por qué? Por la salvación más grande que ha recibido. Amados, el propósito de Dios es que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dígale al que está a su lado: ¿sabes cuál es el propósito de Dios para ti ahorita? Que no te pierdas. ¿Y quién dijo que estoy perdido? Yo sé mi camino. ¿Cuál es tu camino? Mira, cuando decimos yo sé mi camino, estás diciendo no necesito el camino de Dios. Pero si eres sencillo, dices: Dios, prueba mis caminos y endereza mis veredas. Tú conoces mi corazón. Hermano, la salvación más grande, es decir, para que no nos perdamos, ¿sabe qué es? Es el motivo de nuestra fe. Ese es el motivo. ¿Saben cuáles son los 3 factores del amor? Sacrificio, servicio y entrega. ¿Sabes qué Dios quiere de ti? Algo sencillo. ¿Qué? Sacrificio. ¿Qué más? Servicio y entrega. ¿Sacrificio de qué?
Sé sencillo. Rinde tu corazón. Sé sencillo. ¿Por qué? Porque estás valorando, estás apasionándote por ese regalo. Creer, mis hermanos, para no perdernos, escuche bien, para no perdernos del camino. ¿Qué es creer para no perdernos del camino? No dejes de poner tu mirada en lo que has aprendido y lo que sigues escuchando. El complemento de esta declaración, mira lo que dice Juan 3:17. (18) El que en él cree, ¿qué dice, hermano? No es condenado. ¿Pero qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros? Sencillez de corazón. Juan 20:31, hermano, mira lo que dice. Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿En dónde? En su nombre. Efesios 2:8. Creo que se lo saben de memoria. ¿Recuerdan qué dice Efesios 2:8? Ajá, más fuerte. Mi Biblia no lo trae. Dice, porque por gracia, a ver, ¿cómo, hermano? Porque por gracia sois salvos. ¿Sí dice así? ¿Qué más? Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué más? Pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios, hermano? La salvación. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué es eso? Sencillez de corazón. Porque has aceptado la salvación más grande. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Tú necesitas, yo necesito afirmarme en el objetivo. Ok, ya dijimos, ya viste tu motivación, porque tu motivación va a dar lugar a una intención y la intención a un objetivo. ¿Cuál debe de ser tu objetivo? Jesús, el autor de tu fe. Ahí debe de estar tu objetivo. Escucha bien, hermano, deja de mirar lo que no debes de mirar. Tú solamente tienes un mandamiento. ¿Cuál? Tu objetivo. ¿Cuál? Creer. ¿Sabes qué tú y yo debemos hacer? El canal de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Tú debes de ser una persona, tú debes ser un canal de bendición, no una piedra en el camino. ¿Sí lo sabías? ¿Recuerdas lo que ya vimos? El corazón, ¿qué? Ofendido. ¿Qué hace el corazón ofendido? Buscará ofender, lastimar, agredir. Y si recordamos lo que Jesús enseñó, hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Es verdad, es necesario y van a haber tropiezos, pero hay de aquel por quien venga un tropiezo. ¿Para quiénes? Para uno de sus pequeños, los que comienzan. Pero ¿sabe también quiénes son pequeños en estas congregaciones? Escucha bien: nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Sabes qué debemos hacer de ellos? Cuidarlos. No dije vigilarlos. ¿Saben qué es cuidarlos? Llevarlos a que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira, amado, tú encárgate de lo posible de los tuyos. Tú haz lo posible. ¿Qué es lo posible? Llévalos a tener un corazón sencillo. Esposos, encárguense de sus esposas a tener corazones sencillos. Esposas, ora por tu esposo para que tenga un corazón sencillo.
Dios, hermano, no está ocupado en cuántos dones tienes, sino qué motivaciones tienes. El objetivo, ¿sabe cuál era el de Dios, mis hermanos? Salvar al mundo. ¿Cuál fue la motivación de Dios para enviar a su Hijo? Salvar al mundo. Así es que el plan de Dios es la salvación, hermano. ¿Para quién? Para todo aquel que en él crea. Ahora bien, regresa para terminar Juan capítulo 2, verso 19. Juan 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué, hermano? Más las tinieblas que la luz. Yo quiero que notes algo. Este verbo más es importante, porque nosotros debemos poner atención en nuestro crecimiento y en el crecimiento de los nuestros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no dejaremos de luchar con el pecado, si lo sabías, es decir, con la tentación. Pero hemos aprendido lo importante de bastarnos de su gracia, mis hermanos, para guardarnos y no pecar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo. Tú observa lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo, Primera de Juan capítulo 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. A ver, ¿cómo, hermano? ¿Qué somos? Voltea con el que está a tu lado. ¿Qué es Él? Hijo de Dios. Pregunto, ¿lo crees? Bueno, mira lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos reconocen que todavía no, hermano? Todavía no sé. ¿Qué es eso que se debe de manifestar? Nuestra glorificación. Todavía no. Todavía seguimos cometiendo errores. ¿Cuántos de aquí reconocen que tienen errores, que tienen pecados, que tienen fallas? Cuando digo pecado, estoy hablando y tiene que ver con carácter, hermano. No alguien que sigue todavía fumando, que todavía se sigue drogando, que todavía sigue en adulterio, que todavía sigue en fornicación, que siguen haciendo lo mismo. No, yo no hablo de eso. Hablo de aquel que tiene falta de carácter, que ya Cristo se ha manifestado en él. Pero si alguien hubiese pecado, ¿qué debe de hacer alguien si hubiera caído en un pecado duro, difícil? Ya lo dije hace rato, no hay pecado imperdonable. Pero ¿qué tienes que hacer? Confesar tus pecados. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí dice así? Y si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? Jesucristo. Pero ahora mira lo que dice: no se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos a Él tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué debe de hacer? Se purifica. Mira, todo aquel que en Él cree se purifica día con día. Hay una gran diferencia entre santo, santidad y santificación. Santo es que somos apartados para Cristo. ¿Quiénes? Todos los que estamos aquí. Ya eres apartado. Ahora, ¿qué tienes que llevar? Una vida santa. ¿Qué significa? ¿O qué implica? Bueno, descansar en la gracia de Dios, porque tú no puedes, hermano, no es lo que tú haces lo que te santifica, sino lo que la palabra de Dios ya está obrando en ti, tu carácter. Y la santificación, mi hermano, es tu proceso constantemente. ¿Sabes cuál es tu santificación? Tus obras. Tus obras. Por ejemplo, alguien que fumaba se santifica y está ¿cómo? Ya no fuma. Alguien que se drogaba ya no se droga. Alguien que tomaba ya no toma. Alguien que mentía ya no está mintiendo con liberalidad. Entonces mire lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro.
Es decir, Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú cómo debes ser? Santo. ¿Pero cómo? ¿En tus fuerzas? No, en su fuerza. Yo no puedo, Señor, miserable de mí, pero tú sí puedes por mí. ¿Sabe qué es eso? Pasión. ¿Sabe qué es eso? Entrega. Y cuando le dices, Señor, si yo fallo, seguramente un hermano puede fallar. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pregunto, ¿estás orando por tu mamá, por tu papá, por tus hijos? Es que es ahí el dilema. Antes de preocuparte por otros, preocupémonos por los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Para que no se pierdan. Ya estoy terminando, hermano. ¿Dónde me quedé? Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que, hermano, que él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice, hermano? Hay evidencia de que ya no sigue en el mismo error. Ese no peca no significa que no falla. No, espérame, no sigue en el mismo pecado en el cual andaba. Ahora mira lo que dice. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué significa? Que sigue lo mismo. Que sigue lo mismo. Que solamente dice, mire, no, pues todos tenemos errores. ¿Ha escuchado eso? Mucha gente, hermano, ha caído en este sistema del mundo, donde el sistema del mundo trata de decir una autojustificación. Pues es que todos fallamos. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Verso 7. Hijos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, el que él, como él es justo. ¿Por qué? Porque permanece en Jesús. Hermano, alguien que permanece en Jesús da fruto. De manera que tú debes de gozarte cuando ves en tus hijos que están dando fruto. ¿Por qué? Porque permanecen en Jesús. Su vida está cambiando, su vida es otra. Date cuenta de eso. Eso es pasión, eso es entrega y eso es humildad. Ahora bien, mira lo que dice. El que practica, ahí está la palabra. ¿Qué dice? ¿Cuántos saben lo que hace qué es lo que debe de hacer un deportista para ser un buen jugador de fútbol? Practicar. ¿Qué significa practicar? Alguien que está haciendo lo mismo. Ese es el punto, hermano. ¿De qué? De Juan 3:19. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más, es decir, practican. Dice que tienen fe, pero no tienen fe. Dicen que aman a Dios, pero no lo aman. ¿Por qué? Porque sus hechos lo delatan. Alguien que permanece en Dios, fíjate, alguien que se arrepintió, que aceptó a Jesús, que reconoció su pecado y que se arrepintió y sigue en la misma situación, no se ha arrepentido. Aprende a hacer las diferencias para que tú puedas juzgar con justo juicio. ¿Me explico, hermano? Estoy hablando de nuestra casa, nuestros hijos, hermanos, amigos cristianos. Todo aquel que permanece en él no peca. El que peca, es decir, el que practica el pecado, ¿qué dice, hermano? Es del diablo. ¿Por qué Juan dice eso? Porque Satanás desde el principio es mentiroso. ¿Qué significa? Que hay cristianos que pueden estar autoengañados. Porque si sabías que un cristiano no puede estar en adulterio, en fornicación, ¿qué más? Pero sí en mentira, en divisiones, en murmuraciones. Y si sabías que eso es pecado delante de Dios. No lo agrada. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, ¿qué? Abomina su alma. ¿Qué? Los ojos altivos. ¿Qué más, hermano? La lengua mentirosa. ¿Qué más? Fuerte.
las manos derramadoras de sangre. ¿Sí dice así o no, hermano? Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. No, para deshacer las obras del diablo. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no se aparta del mal, entonces estás diciendo que no eres de Dios. Pero si te has apartado del mal, ¿qué estás haciendo? Eres de Dios. ¿Por qué? Porque no practicas lo que el mundo practica. Mira, hay prácticas que el mundo hace que no es pecado. ¿Sí lo sabías? Por ejemplo, el mundo puede jugar fútbol. Eso es pecado. Básquetbol, ir al cine, disfrutar el campo. No. Pero hay cosas que hace el mundo. Por ejemplo, hay discotecas. Ya antes yo recuerdo en mi juventud, no estoy recordando el pecado, no. Pero ¿sabe cómo eran las discotecas de mis tiempos? Ya me imaginaron las de ustedes. Eran bien santas, música bien bonita, y ahora ha ido en decadencia, pero no significa que no estuviera en condenación. Sin embargo, vine a Cristo y mi vida dio evidencia de que soy nueva criatura. Una persona que está dando evidencia, hermano. No podemos decir, bueno, en primer lugar no debes de decir nada, porque a ti no te compete juzgar ningún asunto. Eso le compete solo a las autoridades y Dios. Por eso bien dice, el mundo tiene quien les juzgue, pero dentro de la casa, ¿quién cree? Papá es el pastor de la casa. Él tiene que juzgar a sus hijos. ¿Sí o no, papás? Son los pastores de su hogar. ¿Cómo tienen que estar esos pastores? Ahora, el papá sí es el pastor de los hijos, es el pastor de la esposa. ¿Sabe qué tiene que hacer el pastor de la esposa? Instruirla. ¿En qué? En pasión. ¿Qué más? En entrega. ¿Y qué más? Y sencillez. ¿Por qué? Por la posesión más grande que tenemos. Y ahora sí ya terminé. ¿Cuál es la posesión más grande que tenemos, hermano? La vida eterna. Pastor, dijo que la tengo que guardar. ¿Se pierde? No se pierde, es un regalo, pero el que se pierde eres tú, si te apartas de ese regalo. Hebreos 12:2. ¿Cómo escaparemos de esta condenación si descuidamos una salvación tan grande, una posesión tan grande? Hermano, la máxima expresión del ser humano es tener a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque eso es tener la vida eterna. De manera que tú y yo debemos aprender a descansar en Dios cuando fallamos. ¿Por qué? Porque esa es la decisión más grande y más sabia que puede tener la vida de un cristiano. Descansar en Dios. Abogado tenemos. Amados, hay una crucial decisión que debemos tomar todos los que estamos aquí y todo ser humano. Que el único que no puede hacer, escuche bien, el único, o es lo único que no puede hacer, mejor dicho, Dios por él, ¿sabe cuál es? ¿Sabes qué es lo único que Dios no puede hacer por ti y por mí? Tomar decisiones. Tú eres quien decides cómo quieres llevar tu vida cristiana. Todo lo demás lo hizo Dios, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hermano, todo lo demás lo hizo Dios, pero la decisión cada uno la tiene. Pregunto, ¿cuál es tu decisión? Incline su rostro. Hermano, ¿cuál es tu motivación? Porque de tu motivación surgirá tu intención y tu intención tu objetivo. Mira, si tu motivación es buena, entonces darás lugar a una intención buena. Pero si tus motivaciones son malas, darás lugar a intenciones malas. Y una intención, hermano, buena, te llevará a un buen objetivo. ¿Sabes cuál es? Vivir apasionadamente por Jesús. Vivir entregadamente a Jesús y humildemente. Yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión ahorita? Decir gloria a Dios en las alturas, Padre Celestial, por esta salvación tan grande
pero también tan sencilla, tan humilde, que diste a tu Hijo Jesús, Señor, por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Y esta palabra, Señor, es para cada uno de los que estamos aquí. Ahora, ¿cuál es mi misión, mi posición como hijo tuyo? Mantenerme fiel hasta el final, abrazándome de tu corazón, Señor, porque necesitamos tu corazón para entender estas palabras. Porque en Juan capítulo 3, tú nos dices, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar estos dos principios. El reto de amarte a ti, pero también amar a nuestros hermanos. El reto, Señor, de una motivación correcta, para que dé intenciones correctas, objetivos correctos, como tú los hiciste, Señor.